Bien, vamos a comenzar contándoles de esta complicada situación en la que queda el gobierno luego de que el Tribunal Constitucional no acogiera a trámite el requerimiento por el tercer retiro. Vamos a seguir profundizando sobre este tema y recogiendo también algunas reacciones ahora del senador del PPD, Ricardo Lagos Weber. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Frecia, ¿cómo están? Muy bien, senador. Esperaba lo que pasó ayer con el Tribunal Constitucional y bueno, lo que vino después. Unos hablan de día histórico y se siguen revisando algunas repercusiones políticas. No, sería... traté de imaginarme qué ocurriría si ocurriera lo que ocurrió ayer, pero no pensé que fuera a ocurrir, para ser franco, ¿ya? O sea, como veo que la situación era tan delicada, me planteé, tal vez, imaginándome qué pasaría si el tribunal hiciera algo que impensado. Bueno, ocurrió lo impensado, efectivamente, y más que un triunfo para alguien, bueno, demuestra que el Congreso no está equivocado al parecer. Vamos a ver los fundamentos del fallo respecto a su proceder. Pero lo más importante es que creo que el gobierno queda muy debilitado y lo que cabe ahora, a mi juicio, es estar muy sosegado, ¿ya? Porque aquí a este gobierno le quedan 10 meses de mandato y tenemos que asegurarnos que termine su mandato, termine bien su mandato. Tenemos un proceso eleccionario muy delicado, está el proceso constituyente y sobre todo está la pandemia que nos ceja. Hemos visto cifras de la India, las implicancias que va a tener para el mundo en general, ese contagio. Yo creo que nosotros no podemos bajar la guardia y al contrario, el gobierno, que como le digo quedó muy debilitado, no me gana ni un premio de inteligencia con eso, creo que también debe, comillas, dejarse ayudar y caminar de conjunto con la propuesta que hemos hecho desde el Parlamento, desde el Senado, nosotros los parlamentarios, a través de Yasna Proboste, la presidenta del Senado, de sentarnos a conversar. Aquí nadie anda con un garrote para pegarle en el suelo a alguien que está muy golpeado, sino que hay que levantar un poco la mirada y mirar y ver qué hacemos los próximos 10, 12 meses. ¿Y por qué cree usted que ahora el gobierno podría dejarse ayudar, como señala usted, si cuando quedan prácticamente 8 meses de gobierno no ha escuchado el presidente, que es lo que han dicho desde la oposición, incluso desde el mismo oficialismo? Sí, qué bueno que hace ese punto, Frecia, porque lo que diga la oposición general siempre está sesgado o se interpreta como que está sesgado en favor de criticar al gobierno. Pero la verdad es que hemos leído declaraciones públicas, no digo solamente las conversaciones privadas que uno tiene, pero las declaraciones públicas de representantes relevantes del oficialismo muy críticos con el gobierno del presidente, ¿ya? Entonces, esto es una opinión compartida. Y usted me dice, ¿por qué yo creo que va a cambiar las cosas ahora? Porque yo también creo y entiendo que todos tenemos la capacidad de ver cuando hemos cometido errores o nos hemos equivocado, ¿ya? Puede ser de buena fe, es irrelevante. Lo que digo yo ahora, alguien que está encargado y mandatado por gobernar nuestro país, tiene que dejarse ayudar, está muy mal evaluado, tiene un 9% de aprobación, el oficialismo, sus partidarios no lo respaldaron, lo dejaron solo. ¿Ya? Esa es la verdad, lo dejaron solo. Entonces, no se puede pretender, ni siquiera por más ganas que tenga, de tratar de llevar a cabo lo que viene por delante solo, porque estamos en una situación muy delicada, distinta a cualquier otra. ¿Y debiese haber cambio de gabinete? Si quiere que lo haga, pero le puedo decir algo que creo que es irrelevante desde el punto de vista de la ciudadanía y de la opinión pública. Puede ser una señal de decir, mire, hago un mea culpa, entonces parto con nuevo oxígeno, me oxigeno con un cambio de gabinete. Pero yo creo que no es lo primordial, y menos ahora que estamos a 3 semanas de una elección, ¿ya? Sí. Yo diría que él depende más del presidente en este minuto de dar una señal. Y quiero recordar, porque hoy día estamos a miércoles, el jueves de la semana pasada se le pidió por parte de la presidenta del Senado, Yasna Proboste, de manera bien tranquila, bien responsable, de manera bien humilde, si usted quiere, le dijo, y no le exigió al presidente, le pidió que considerara retirar el requerimiento del Tribunal Constitucional y sentarnos a conversar. Está bien, no surtió efecto y ahora nuevamente le proponemos al gobierno desde el Senado sentarnos a conversar para abordar una reforma tributaria acotada, si usted quiere, pero que incluya impuestos a la minería, que incluya impuestos a los grandes patrimonios, que aborde parte de las exenciones tributarias. Con eso juntamos recursos, no solamente para este año, mire lo que le digo, no solamente para este año, que son necesarios también, pero es pensando en lo que viene el año próximo. ¿Ya? Y al mismo tiempo ver cómo hacemos que las ayudas sean menos focalizadas y avancemos hacia una renta básica universal de carácter temporal. ¿Van a insistir en eso, senador, ustedes desde la oposición? Sí, vamos a insistir porque creemos que es un camino razonable. Y yo sé que esto no se trata de derrotarlo al gobierno. El gobierno
está desfondado, ¿ya? O sea, entonces, no es un tema de derrotarlo. Ya la ciudadanía pasó juicio sobre este gobierno. Lo importante es cómo hace este gobierno para llegar a puerto de la mejor manera posible y con la mayor sintonía posible con la opinión pública y también, si me permite, relevando el rol de la política. Durante el estallido social, la política jugó un rol crucial, ¿ya? En noviembre, el 15 de noviembre del 2019, cuando nos pusimos de acuerdo que para enfrentar este estallido que teníamos, encontramos un camino institucional. Ahora yo creo que se requiere algo similar. Esto es un esfuerzo. Esto requiere mucha voluntad política. Y eso el presidente de la República lo tiene que tener. No le queda de otra. Tiene que tener ese esfuerzo de llegar al entendimiento. Ustedes van a caminar como oposición y en las conversaciones si es que todo avanza a un bono universal. ¿Qué va a pasar o quién se va a hacer cargo o quién debiese hacerse cargo con los fondos previsionales, con las previsiones a futuro? Ahora, claro, es una ayuda inmediata que está saliendo del bolsillo, además de los propios ciudadanos, pero ¿qué va a pasar después con aquellos que efectivamente están quedando en cero, que se están sumando a aquellos que están quedando sin fondos previsionales? Primero, usted tiene razón, aquí no es una ayuda, es una autoayuda. Un préstamo. ¿Ya? Una autoayuda. O sea, la gente saca sus propios recursos son sus propios recursos, no es que nadie le pasó recursos adicionales. Por eso digo que es una autoayuda. Para coincidir con ustedes que no es una ayuda que llegue del Estado, es una autoayuda. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer cuando tenemos que discutir una reforma previsional? Y van a ver, los chilenos van a tener, muchos chilenos, hoy día ya tienen cero. De los que tenían cuenta, porque hay otros que no tenían nada, pero los que tenían cuentas individuales hoy día tienen cero, más de 3 millones. Y con este retiro que va a tener lugar ahora, van a haber otros que van a quedar en cero nuevamente. Y esto nos va a ser mucho más difícil encontrar una reforma previsional que haga, no sé si la magia, pero que encuentre el equilibrio entre dos cosas: financiar buenas pensiones a futuro, pero al mismo tiempo hacerse cargo de las pensiones actuales. Porque desde mi punto de vista político, cualquier reforma previsional que acordemos, si no mejora hoy las pensiones de los actuales jubilados, por más que sea buena en perspectiva lo que se acuerde, no va a dar el ancho y va a seguir un tremendo descontento. Entonces, volviendo a su pregunta, vamos a tener que contar con recursos adicionales. Hay que pensar en un sistema tributario mayor que llegue a recursos fiscales y vamos a tener tal vez pensar en una reforma previsional que se proyecte gradualmente, ciertamente gradualmente, pero a más largo plazo, ¿ya? A mediano plazo, desde el punto de vista de las cotizaciones, etcétera. No hay de otra, porque los recursos... Ahora, un dato, de los 35.000 millones de dólares, que es mucha plata, quédense con el número 35.000 millones, mucha plata, que implica los dos retiros, 2/3, el 62%, para ser preciso, no está consumido, está líquido en cuentas, ¿ya? Está líquido, ya sea en cuentas de ahorro, cuentas corrientes, etcétera. Entonces, también hay un tema de que estos retiros crecientemente son más regresivos, porque van a terminar favoreciendo a aquellos que tienen todavía recursos disponibles en los fondos de pensiones. Entonces, no es el camino. Y por eso que dijimos en el Senado la semana pasada, el jueves, presidente, desde la centroizquierda, nosotros no podemos seguir recurriendo a los retiros y le proponemos un camino, presentando a conversar una reforma tributaria, ¿ya? Y ver cómo la ayuda sea menos focalizada, que vaya al 80% de la población con menos restricciones, temporalmente, 3 meses, 4 meses. ¿Cómo se camina hacia una reforma previsional con una economía tan dañada? Y se lo pregunto porque cuando se habló de este 2% extra para devolver los fondos previsionales, bueno, ahí vimos cómo inmediatamente reaccionaron desde las pymes, por ejemplo. ¿Cómo aquellos sectores que ya están golpeados tienen además que asumir un costo extra para una reforma previsional? O sea, o que por lo menos podría haber incidido en esta reforma de la que ya se está hablando, senador. O sea, yo creo que generó dos reparos como bien inmediatos la propuesta del gobierno inicial en esta materia. Uno fue con las pequeñas y microempresas, que usted le dice, mire, le voy a aumentar la cotización. Por sobre entonces no se sabía si era adicional a los 6 puntos que ya se habían acordado, ¿se acuerda? Sí, claro. ¿Ya? Y hay una, no quiero entrar, pero hay claramente una descoordinación, porque el ministro Delgado, el ministro del Interior, dijo que se iban a sumar a los 6, se iban a sumar otros 2 puntos, uno puesto por el Estado y otro por adicional a los empleadores, y después el ministro Melero salió señalando que no, que eran dentro de los 6 ya. Entonces, eso que generó un estropicio, ¿ya? Desde el punto de vista de cómo se maneja, y demuestra la improvisación que hubo. Pero yo le quiero decir que tenemos
muy cuesta arriba el entendimiento de la reforma previsional, primero porque, y bueno, si yo soy político, la derecha y el gobierno se ha empeñado en proponer soluciones que no van caminando hacia un sistema de seguridad social verdadero y mixto. Nosotros nos estamos proponiendo, o algunos, la mayoría de la oposición nos está proponiendo la eliminación inmediata de la AFP. Lo que está diciendo es caminar un sistema más solidario. Y ahí tenemos una diferencia profunda, una diferencia, si usted quiere, llámela ideológica, llámela de principio, llámela como usted quiera. Y tenemos esa diferencia. Pero lo que yo siento es que cuando consultamos a la ciudadanía, creo que hay un juicio formado respecto a que el sistema actual no funcionó como se explicó, y eso requiere un cambio muy estructural. Y ahí el gobierno está al debe, en mi juicio. Senador, para terminar, como oposición, ¿ustedes pretenden acercarse al gobierno? Le pregunto por esto, cuando usted pide que el gobierno escuche o que el presidente se deje ayudar. Eso también tiene una responsabilidad, me imagino, de distintos sectores políticos ya para ir en ayuda o en menos focalizada o ayuda a futuro que tiene que ver con los fondos previsionales. Como oposición y como senadores de la oposición, con esta misma voluntad que decía usted ha tenido la presidenta del Senado, ¿tienen alguna intención de acercarse ustedes al gobierno? Yo le diría más que intenciones. O sea, hemos sido muy vocales, muy explícitos. O sea, yo no he visto ni una entrevista de la senadora Proboste, de mi persona, o de que usted quiera, de senadores, que nos diga que invitamos al gobierno a conversar. Y el Estado es tan delicado, decía, que tampoco podemos pretender que aquí estamos como en un país, comillas, a normalidad, con un gobierno que puede tener un 20% de aprobación, que es bajo para todos los eventos, pero que puede navegar, con un gobernante que tiene menos de 2 dígitos de aprobación, que está en el 9-8% de aprobación, con su coalición completamente desafectada, y con la pandemia, porque no es que sea un país bullante, tenemos solución real. Yo digo, lo único que queda es aquello que tenemos responsabilidades, que hemos sido electos para esto, es ponernos de acuerdo, ¿ya? Yo no estoy por los extremos, no estoy para forzar que caiga el gobierno, eso no va conmigo ni con muchos de mis colegas, no estamos en eso. Entonces, genuinamente, si el gobierno tuvo este tremendo traspié, para poner traspié, este tremendo error, ¿ya? Bueno, tiene que asumir ese costo y creo que tiene que cruzar la vereda y sentarse a conversar, ¿ya? Y tiene 10 meses para eso. Y creo que están todas las condiciones para hacerlo. Tenemos todas las condiciones para hacerlo. Senador. Es más, le digo, esa liquidez que tenemos hoy día en la economía, de estos 60% ahorrados, más el retiro que va a venir ahora, no me cabe duda que vamos a tener al corto plazo una economía que va a repuntar, al menos desde el punto de vista del consumo, y eso va a estimular la demanda agregada. Bueno. O sea, tenemos el precio del cobre, 4.000 millones de dólares que van a ingresar a la arca fiscal este año. Claro. Entonces, tenemos todo por delante, pongámonos de acuerdo y no dejemos que sean los extremos los que terminen imponiendo la agenda en Chile. Bueno. Eso es el llamado que estamos haciendo, responsablemente, y lo hicimos formalmente, humildemente y tranquilamente, con Yana Proboste el jueves pasado, y le hemos seguido repitiendo. Senador Lagos Weber, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Que tenga buen día. Muchas gracias a usted.